Javier regresó a su lujosa mansión tras un largo viaje internacional, con el sol poniéndose al fondo, lanzando un brillo dorado sobre las relucientes paredes. Se detuvo un instante en la entrada, admirando la opulencia que lo rodeaba, los candelabros de cristal, las obras de arte en las paredes y los muebles de diseñador que adornaban el vestíbulo. Sin embargo, en lugar de confort, un ligero malestar comenzó a apoderarse de él. Era como si, tras toda esa riqueza, algo estuviera faltando. Al entrar, encontró a su madre, doña Isabel, en el suelo de la sala, con un paño en la mano y una sonrisa serena en el rostro. La escena contrastaba de manera contundente con el ambiente lujoso a su alrededor. Javier frunció el ceño, confundido al ver a su madre ocupada en tareas que consideraba por debajo de su estatus. «Mamá, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Dónde están los empleados?», preguntó tratando de ocultar la incredulidad en su voz. Doña Isabel lo miró. Su sonrisa no se desvaneció. «Porque a veces necesitamos recordar lo que realmente importa», respondió ella, con un tono de sabiduría que solo una madre podría tener. Javier sintió una punzada de incomodidad, como si las palabras de ella fueran un recordatorio de su propia desconexión con lo que tenía valor. En ese momento, Sofía, su asistente, entró en la sala, con una pila de papeles en una mano y un celular en la otra. Lanzó una mirada rápida a doña Isabel, y luego se volvió hacia Javier. «Quizás deberías escuchar a tu madre. Hay cosas que no se pueden delegar», dijo ella, con un aire de sinceridad que hizo que Javier se sintiera aún más presionado. Cruzó los brazos con la expresión seria. «Es fácil hablar cuando no se carga el peso de un imperio», replicó, sintiendo la tensión crecer en el aire. Sofía lo observó con una mezcla de preocupación y determinación, sabiendo que Javier estaba perdido en sus propias ambiciones y no veía lo que tenía delante. Mientras la conversación flotaba en el aire, Javier recibió una notificación en su celular. Era un mensaje de Carlos, un amigo de la infancia que no veía desde hacía años. La invitación era para un evento en el barrio donde él creció, un lugar que Javier había hecho todo lo posible por olvidar. Dudó al leer las palabras, sintiendo una mezcla de nostalgia y temor apoderarse de su mente. Algo en el mensaje despertó una curiosidad que no podía ignorar, pero también una voz interna que le recordaba lo distante que su vida era ahora de esa realidad. Doña Isabel, al percibir la distracción de su hijo, caminó hacia él. «Estás pensando en ir, ¿verdad?», preguntó, la preocupación reflejada en su mirada sincera. Javier miró la pantalla del celular nuevamente. La idea de regresar a su pasado lo hacía sentirse dividido. «No sé, mamá, no sé si es lo que quiero», dijo, con la voz titubeante. El peso de la mansión y las responsabilidades que llevaba parecían sofocantes, y la idea de revisitar el pasado evocaba sentimientos que preferiría dejar enterrados. Doña Isabel tocó suavemente el brazo de Javier, como si intentara transmitir su fuerza a través de ese gesto simple. «A veces es necesario volver para entender quiénes somos», dijo, su voz suave y llena de amor. Javier sintió un nudo formarse en su garganta. La lucha interna entre la vida que había construido y la vida que había dejado atrás intensificándose. Sofía, observando la interacción entre madre e hijo, se dio cuenta de que el momento era crucial. Decidió intervenir, no solo como asistente, sino como alguien que se preocupaba por Javier. «Javier, las raíces que tenemos nos moldean. No te olvides de ellas», aconsejó, su voz firme pero gentil. Javier respiró hondo, el peso de la mansión y de sus obligaciones pareciendo un poco más ligero por un instante. Sabía que necesitaba tomar una decisión, pero la duda aún flotaba en el aire mientras las voces de su madre y de Sofía resonaban en su mente. En el evento comunitario, la atmósfera estaba cargada de una energía vibrante y acogedora. Javier, que había llegado con una mezcla de temor y curiosidad, observaba a su alrededor con una mirada que reflejaba tanto nostalgia como extrañeza. Apenas podía creer que se había distanciado tanto de aquel lugar que alguna vez fue su hogar. Carlos, su amigo de infancia, se acercó con una amplia sonrisa que iluminaba su rostro cansado. «Bienvenido de vuelta, Javier. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que pisaste aquí?», dijo Carlos, extendiendo los brazos para un abrazo cálido. Javier dudó por un instante, sintiéndose un extraño en su propio pasado.
Mucho más de lo que debería, respondió, la voz cargada de una sinceridad que no esperaba sentir. Mientras Carlos lo guiaba por la multitud, Javier comenzó a notar los rostros familiares, ahora marcados por la lucha diaria. Los habitantes se reunían en grupos, riendo y compartiendo historias, pero la dura realidad de sus vidas era evidente en las arrugas y las expresiones de cansancio. El contraste entre el brillo de la gala benéfica que había frecuentado y la simplicidad de la vida en el barrio era abrumador. En un círculo de conversación, un grupo de residentes se reunió alrededor de una mesa improvisada. Javier se unió a ellos, y un anciano con cabello canoso lo miró con una mezcla de esperanza y desconfianza. Cuando te fuiste de aquí, pensamos que volverías para ayudar. Ahora solo te vemos en revistas y en la televisión, dijo el hombre, su voz cargada de emoción. Javier sintió un nudo formarse en su garganta. No sabía que aún era tan necesario, respondió mirando al suelo, avergonzado. Siempre fuiste uno de los nuestros, dijo una mujer con una sonrisa triste, pero te olvidaste de nosotros. ¿Qué te pasó? Javier miró a su alrededor, observando a los niños jugando con juguetes improvisados. Un niño usaba una caja de cartón como coche, mientras una niña saltaba la cuerda, y sintió una ola de recuerdos nostálgicos. Él había sido uno de esos niños, lleno de sueños y esperanzas, antes de que la vida lo alejara. Yo perdí el contacto con lo que realmente importa, contestó Javier, la voz temblando. Pero estoy aquí ahora, quiero entender. La conversación fluyó, y las historias de lucha y resiliencia comenzaron a resonar dentro de él. Escuchó sobre la lucha de cada uno para poner comida en la mesa, sobre las dificultades enfrentadas en las escuelas superpobladas y la falta de recursos. Cada relato parecía pesar en sus hombros, como si estuviera cargando el fardo de las decisiones que había tomado. ¿Sabías que la escuela de la comunidad está a punto de cerrar?, dijo una mujer de ojos cansados. Los niños no tienen futuro si eso sucede. Javier sintió su corazón apretarse. No lo sabía, murmuró, la realidad de lo que escuchaba comenzando a infiltrarse en su mente. ¿Qué puedo hacer? La rueda de conversación continuó, y Javier se sintió cada vez más parte de ese mundo. Un mundo que había abandonado, pero, aún así, una parte de él se sentía un intruso. Quería ayudar, pero ¿cómo? Cuando el evento comenzó a dispersarse, Javier decidió caminar por las calles del barrio. Se sentó en un banco de madera, observando a los niños jugar con una pelota y a los adultos conversar en grupos, como si la vida a su alrededor tuviera un ritmo que había olvidado. Se dio cuenta de que su desconexión lo había alejado no solo de su comunidad, sino de sí mismo. En ese momento de introspección, recordó las palabras de su madre, doña Isabel. A veces, necesitamos recordar lo que realmente importa. La frase resonó en su mente y sintió que algo comenzaba a formarse dentro de él, una chispa de voluntad de cambio. El día estaba llegando a su fin, y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Javier decidió que su viaje apenas comenzaba. Quería redescubrir su propósito y, tal vez, ser el hombre que su comunidad necesitaba. Pero, sobre todo, quería reconectarse con lo que realmente importaba en su vida. En la gala benéfica, el ambiente estaba lleno de brillo y glamour. Luces titilantes se reflejaban en cristales y cada mesa estaba adornada con exuberantes arreglos florales. La música suave llenaba el aire, mientras los invitados bien vestidos sonreían y se intercambiaban saludos. Sin embargo, en medio de toda la ostentación, Javier se sentía cada vez más desconectado. Observaba al público aplaudir entusiastamente a Ana, una excompañera de infancia, que había subido al escenario para dar un discurso. Ana, con una elocuencia cautivadora, hablaba sobre la desigualdad social y la responsabilidad de los privilegiados. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos, exclamó, su voz resonando en la sala. Javier fijó sus ojos en ella, sintiendo una mezcla de admiración y culpa. Recordó cuando eran niños, corriendo por las calles de su antiguo barrio, soñando con un futuro mejor. Ahora, allí estaba él, rodeado de opulencia, mientras muchos de sus antiguos vecinos luchaban por sobrevivir. Los aplausos resonaron, pero Javier permaneció en silencio, perdido en sus pensamientos. La cámara hizo un primer plano de su rostro,
capturando la lucha interna que se desarrollaba en su mente. Se preguntaba si realmente pertenecía a ese mundo. El brillo y la riqueza que antes lo fascinaban ahora parecían vacíos. La imagen de los niños jugando con juguetes improvisados que había visto en su barrio no se le quitaba de la cabeza. Eran rostros que no lo dejaban en paz. El eco del discurso de Ana reverberaba en su mente, desafiándolo a confrontar su propia realidad. Después del discurso, Sofía se acercó con una expresión preocupada. «No estás bien, ¿verdad? Conozco esa mirada», dijo, su voz baja pero firme. Javier la miró, dándose cuenta de que no podía ocultar su inquietud. El peso de la responsabilidad que llevaba en su vida de magnate parecía más intenso que nunca. «Me estoy dando cuenta de cuánto me he distanciado de quien realmente soy», confesó Javier, la sinceridad en sus palabras resonando en su tono. Miró por el salón, donde las personas bailaban y reían, completamente ajenas al torbellino de sentimientos que lo dominaba. «Siento que estoy viviendo una mentira, como si hubiera olvidado lo que realmente importa». Sofía cruzó los brazos, evaluándolo. «No eres solo un empresario, Javier. Tienes una voz. Tienes el poder de hacer la diferencia», dijo ella, con convicción. «Pero necesitas decidir si quieres usar eso». «Es fácil decirlo, Sofía. No tienes idea de lo que significa cargar el peso de un imperio», respondió él, la frustración transparentándose en su voz. «Cada decisión, cada movimiento, todo es analizado. No puedo simplemente tirar todo por la borda». Sofía suspiró, mirando a los otros invitados que continuaban divirtiéndose. «Pero tal vez eso es lo que necesitas hacer. ¿De qué sirve tener todo esto si no te trae felicidad? Mira a tu alrededor. La gente te necesita, Javier. Ellos creen en ti». Javier sintió un nudo formarse en su garganta. Las palabras de Sofía lo impactaron profundamente. Volvió su mirada hacia Ana, que ahora conversaba animadamente con otro grupo. La imagen de ella, tan apasionada por la causa, hizo que su corazón pulsara con una nueva esperanza. ¿Y si quisiera intentar? ¿Y si quisiera hacer algo que realmente importara?, preguntó, más para sí mismo que para Sofía. «Entonces hazlo», respondió Sofía, con una sonrisa alentadora. «Pero hazlo de corazón. Ve más allá de solo dar dinero. Necesitas conectarte con las personas, entender sus historias». Javier asintió lentamente, la determinación comenzando a crecer dentro de él. Sabía que necesitaba cambiar, pero aún no sabía cómo. La gala, con toda su superficialidad, ahora parecía un punto de inflexión. No quería ser solo un espectador en su propia vida. Con una última mirada a la multitud, Javier sintió la semilla del cambio plantándose en su corazón, aunque la incertidumbre aún flotara en el aire. De regreso a la mansión, envuelto en un silencio inquietante, Javier se sintió como un extraño en su propio hogar. El eco de sus pasos en el frío mármol del vestíbulo parecía resonar más fuerte que nunca. Suspiró, recordando la última conversación con su madre, doña Isabel, y la sonrisa genuina que ella siempre mostraba, incluso en medio de las dificultades. Al entrar a la cocina, un aroma familiar de especias y condimentos lo envolvió, trayendo de vuelta recuerdos de su infancia. Doña Isabel estaba allí, concentrada en preparar un platillo que tanto le agradaba, su figura pequeña y encorvada en un ritual que siempre le había sido tan cómodo. «Mamá», comenzó Javier, la voz un tanto temblorosa, «¿por qué nunca me contaste cuánto sacrificaste por mí?». Se sentó a la mesa, los ojos fijos en el rostro de la mujer que había dedicado su vida a él. Doña Isabel interrumpió lo que hacía, mirándolo con una expresión que mezclaba amor y tristeza. «Nunca preguntaste, hijo mío. Siempre supe que tenía que darte alas para volar», respondió, con la calma que siempre la caracterizaba. Sus ojos brillaban con una sabiduría profunda, reflejando las muchas noches sin dormir y los días de trabajo duro que enfrentó para asegurarse de que Javier tuviera una educación y oportunidades que ella nunca tuvo. «Pero, mamá», insistió Javier, sintiendo la presión en su pecho aumentar, no sabía que habías luchado tanto. Solo veía la mansión, el dinero, el éxito. Nunca vi la verdadera batalla detrás de todo esto». Se sentía frustrado consigo mismo por haber estado tan ciego a lo que realmente importaba. Doña Isabel se acercó,
colocando su mano sobre la de él. Hijo mío, lo que hice fue por amor. Quería que tuvieras las mejores oportunidades, pero no para que te olvidaras de tus raíces. No quería que te perdieras en el mundo del lujo. Su voz era suave, pero había una firmeza que no podía ser ignorada. No quiero perderme, mamá. Quiero hacer algo significativo con todo esto, pero aún no sé cómo. Javier miraba en sus ojos buscando no solo comprensión, sino también una señal de que aún había tiempo para corregir sus errores. Entonces empieza a preguntar, sugirió doña Isabel, con un tono alentador. Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? ¿Qué sientes al mirar tu comunidad, a las personas con las que creciste? Se alejó un poco, permitiendo que Javier reflexionara sobre sus palabras. La imagen de los niños jugando en las calles del barrio que había dejado atrás comenzó a invadir su mente. Los rostros de los vecinos, sus historias de lucha, todo empezó a entrelazarse en un tapiz de emociones que Javier no había notado antes. Veo a personas que necesitan ayuda, mamá. Veo un lugar que dejé atrás, y ahora siento que debo hacer algo por ellos. Pero, ¿realmente me aceptarán de vuelta? Doña Isabel sonrió, una mezcla de orgullo y esperanza iluminando su rostro. Si te acercas a ellos con el corazón abierto, Javier, verán la sinceridad en tus acciones. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que compartimos. Tienes la oportunidad de cambiar vidas, pero necesitas estar dispuesto a reconectarte con tus raíces. La conversación se transformó en un momento de profunda introspección para Javier. Se dio cuenta de que había estado tan absorto en su vida de lujo que se había olvidado de lo que realmente importaba. El peso de la responsabilidad comenzó a asentarse sobre sus hombros, pero esta vez no era una carga, era un llamado para regresar a su pasado y hacer la diferencia que siempre debió haber hecho. Prometo que haré algo, declaró Javier, con un tono de voz firme. Encontraré la manera de usar mi fortuna para ayudar a las personas, para darles esperanza. Sabía que no sería fácil, pero la determinación dentro de él comenzaba a crecer. Y yo estaré a tu lado, hijo mío, respondió doña Isabel, su sonrisa ahora repleta de fe, porque el amor que compartimos es la verdadera riqueza que nadie puede robarnos. Inspirado por las conversaciones que tuvo con su madre y la realidad que presenció en el barrio donde creció, Javier se sentó en su lujosa oficina, rodeado de maquetas de edificios y proyectos arquitectónicos. El contraste entre el esplendor de su mansión y las precarias condiciones de la comunidad aún resonaba en su mente. Abrió su laptop y comenzó a investigar sobre vivienda accesible, sumergiéndose en estadísticas y propuestas que podrían transformar el lugar que un día consideró su hogar. Si puedo hacer algo significativo, tal vez eso traiga un poco de paz a mi conciencia, pensó mientras tecleaba frenéticamente. Las horas pasaron y se perdió en un mar de información. Cuando cayó la noche, Javier decidió que era hora de poner sus ideas en práctica. Sabía que no sería fácil, pero el deseo de hacer la diferencia pulsaba fuerte dentro de él. Al día siguiente, Javier convocó una reunión con arquitectos y urbanistas de renombre. Quería discutir sus ideas y ver cómo podría adaptar los proyectos para atender las necesidades de la comunidad. Cuando los profesionales llegaron, Javier se presentó de manera cálida, pero su ansiedad era palpable. Gracias por venir. Hoy quiero discutir un sueño que tengo. Un sueño de crear un espacio donde las personas puedan vivir con dignidad, comenzó Javier, su voz firme, pero con un ligero temblor. Luego presentó una maqueta provisional que había elaborado, mostrando un complejo habitacional que incluía no solo viviendas, sino también escuelas y áreas recreativas. Uno de los arquitectos, un hombre mayor llamado Fernando, miró a Javier con una expresión escéptica. Javier, tu entusiasmo es admirable, pero necesitas entender que proyectos de esta magnitud requieren una inversión significativa. ¿Qué tienes en mente en términos de financiamiento? Javier dudó, pero respondió con sinceridad. Estoy dispuesto a invertir parte de mi fortuna, pero también necesito socios que compartan esta visión. No quiero solo construir casas, quiero cambiar vidas. Fernando cruzó los brazos, evaluando la propuesta. ¿Y qué hay de la comunidad? ¿Cómo planeas ganar su confianza? Recuerda, tú te fuiste y no volviste por años. Las palabras de Fernando golpearon a Javier como un puñetazo en el estómago. Sabía que tenía una montaña por escalar. Entiendo eso,
Por eso quiero involucrarme personalmente. Necesito ir hasta ellos, escuchar sus necesidades y preocupaciones. Si no hago eso, no seré más que un forastero tratando de imponer ideas. La reunión continuó, y Javier sintió que la determinación crecía dentro de él. Estaba decidido a transformar su visión en realidad, incluso si eso significaba enfrentar sus propios demonios. Al final de la reunión, una de las urbanistas, una mujer llamada Clara, se acercó a él. Javier, tu proyecto es ambicioso, y lo admiro, pero ten en cuenta que el cambio lleva tiempo y paciencia. ¿Estás preparado para eso? Javier respiró hondo, reconociendo la verdad en sus palabras. Estoy. No puedo seguir viviendo en esta burbuja de riqueza e indiferencia. Estoy listo para comprometerme. Al día siguiente, Javier decidió que era hora de volver al barrio. Sabía que necesitaba enfrentar su pasado y, al mismo tiempo, demostrar que estaba dispuesto a ayudar. Se vistió con ropa sencilla, muy diferente a lo que solía usar, y partió hacia la comunidad. Al llegar, sintió una mezcla de nostalgia y tristeza. Las calles aún estaban llenas de vida, pero la pobreza era evidente. Caminó por las callejuelas, observando a los niños jugar y a los vecinos saludarse. Su corazón se apretó al recordar los momentos que había pasado allí, antes de distanciarse en busca de una vida de lujo. Finalmente, vio a Carlos, su amigo de infancia, sentado en un banco. Con un saludo titubeante, Javier se acercó. «Carlos, yo he vuelto. Quiero hacer algo por nuestro barrio». Carlos lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «Javier, ¿realmente estás aquí para ayudar? ¿O es solo otra idea de un rico tratando de sentirse mejor consigo mismo?» Javier sintió las palabras de Carlos como un golpe, pero estaba decidido a responder con sinceridad. «Sé que tengo un largo camino por delante, pero quiero escuchar a la comunidad, entender sus necesidades. Quiero que me ayudes a construir esto». Carlos evaluó a Javier por un momento, y luego, lentamente, su rostro se suavizó. «Si realmente hablas en serio, tal vez podamos empezar a conversar sobre lo que necesitamos, pero no pienses que será fácil. La desconfianza es profunda». «Lo sé, pero estoy dispuesto a trabajar duro para ganar esa confianza», respondió Javier, sintiendo que la determinación crecía en su interior. Estaba listo para cambiar, y más importante aún, estaba listo para hacer la diferencia. Javier estaba nervioso, pero decidido. Después de semanas de preparación, finalmente llegó el día de la reunión con los líderes comunitarios. Él había estudiado cada detalle de su proyecto de vivienda accesible, pero el peso de la responsabilidad parecía más grande que cualquier presentación que hubiera hecho en su vida. Vestido de manera más casual de lo habitual, se dirigió al centro comunitario donde se llevaría a cabo la reunión, un espacio sencillo, pero lleno de vida e historia. Las paredes estaban decoradas con fotos antiguas del barrio, mostrando la lucha y la resiliencia de los habitantes. Al entrar en la sala, Javier notó que el ambiente era tenso. Los líderes, compuestos por hombres y mujeres que habían dedicado sus vidas a la comunidad, lo observaban con miradas desconfiadas. Podía sentir la desconfianza flotando en el aire, como una nube pesada. Sentándose a la mesa, respiró hondo antes de comenzar su presentación. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó Javier, su voz resonando levemente en la sala. «Sé que muchos de ustedes tienen dudas sobre mis intenciones y sobre mi presencia aquí. Crecí en este barrio y, tras años de distanciarme, me doy cuenta ahora de cuánto necesita apoyo la comunidad. Por eso estoy aquí». Uno de los líderes, un hombre mayor con una mirada penetrante, interrumpió. «¿Por qué deberíamos creer que no nos abandonarás de nuevo, como hiciste antes? Cuando te fuiste, dejaste a muchos de nosotros atrás». Javier sintió la presión aumentar, pero se mantuvo firme. «Entiendo sus preocupaciones», respondió, mirando directamente a los ojos del hombre. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo comprometerme con el futuro. Mi proyecto no se trata solo de construir casas, sino de crear un espacio donde la comunidad pueda prosperar». La sala quedó en silencio mientras él continuaba, presentando los detalles de su plan. Destacó la importancia de no solo proporcionar vivienda, sino también de incluir escuelas, centros de salud y espacios de convivencia. Usó gráficos e imágenes para ilustrar cómo la transformación podría beneficiar a todos.
Quiero que los niños de la comunidad tengan acceso a un futuro mejor, y eso comienza con un lugar seguro para vivir y aprender. Las reacciones eran mixtas. Algunos líderes parecían intrigados, mientras que otros seguían siendo escépticos. Una mujer más joven, que hasta entonces había permanecido en silencio, levantó la mano. ¿Y si esto no funciona? ¿Qué pasará con nuestra comunidad entonces? Javier asintió, reconociendo su preocupación. Esa es una posibilidad real y por eso quiero trabajar con ustedes. Quiero que todos se sientan parte del proceso. No quiero que mi nombre sea solo una firma en un papel. Quiero que nuestra visión conjunta se convierta en realidad. La reunión continuó, y Javier sintió que, poco a poco, las barreras comenzaban a deshacerse. Comenzó a conocer a los líderes uno a uno, escuchando sus historias y preocupaciones. Había un sentido de comunidad allí que no sentía desde hace años. El espíritu resiliente de esas personas era contagioso, y se sintió inspirado a luchar aún más por ellas. Después de la reunión, Javier decidió quedarse un poco más. Quería conocer mejor el barrio, caminar por las calles que había dejado atrás. Al salir del centro comunitario, notó a niños jugando en un parque cercano, riendo y corriendo entre los juguetes improvisados. Las risas alegres contrastaban con la dura realidad que sabía que enfrentaban diariamente. Un grupo de niños se acercó a él, curiosos. «¿Eres Javier, cierto? ¿El rico?», preguntó una niñita, mirándolo con una mezcla de admiración e incredulidad. «Sí, soy yo», respondió Javier, sonriendo. «Pero estoy aquí para ayudar, y quiero que sepan que si puedo, haré algo muy especial para ustedes y sus familias». Los ojos de la niña brillaron, y preguntó, «¿Vas a hacer un parque nuevo? ¿Con juguetes de verdad? Haré lo mejor que pueda para que todos tengan un lugar seguro y divertido para jugar», dijo él, sintiendo una ola de emoción al darse cuenta del impacto que sus palabras podrían tener. «Pero necesito la ayuda de ustedes. Quiero que me digan lo que necesitan». Los niños comenzaron a hablar animadamente sobre sus ideas y deseos, y Javier se sintió más conectado a la comunidad que nunca. Sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero en ese momento, se dio cuenta de que finalmente estaba comenzando a construir algo mucho más grande que casas. Estaba comenzando a construir relaciones. La atmósfera en la sala de reuniones estaba tensa. Javier, con la expresión marcada por la determinación, enfrentaba a un grupo de inversores escépticos que lo miraban con desdén. La mesa al centro estaba repleta de documentos, gráficos y proyectos que había elaborado cuidadosamente. Sin embargo, la desconfianza seguía flotando en el aire como una nube oscura. Uno de los inversores, un hombre corpulento con un traje oscuro, se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en Javier. «¿Realmente crees que este proyecto va a funcionar? ¿Un complejo habitacional en medio de esa área? No es solo un desperdicio de recursos, sino una receta para la ruina. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por este idealismo romántico?». Javier respiró hondo, sintiendo el peso de la presión. Sabía que estaba a punto de entrar en un terreno peligroso, pero la urgencia de su misión lo impulsaba. «Estoy dispuesto a sacrificar todo para hacer lo correcto. No se trata solo de lucro, estamos hablando de vidas, de un futuro mejor para estas personas». No puedo ignorar la realidad que vi en mi regreso al barrio. Los inversores intercambiaron miradas escépticas, y una de ellas, una mujer de cabellos canosos y mirada perspicaz, interrumpió. «¿Y si fallas? Eso no solo manchará tu reputación, sino también la de todos nosotros involucrados. ¿Qué puedes garantizarnos?». La voz de Javier salió firme, a pesar del nerviosismo que lo consumía. «No puedo garantizar el éxito, pero puedo garantizar que estoy comprometido. Necesito su apoyo para hacer la diferencia. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras veo crecer la pobreza y la desigualdad». La reunión terminó sin consenso. Javier salió de la sala con el corazón pesado, sintiéndose derrotado, pero aún decidido. Sabía que necesitaba un plan más sólido, algo que lo hiciera irresistible para los inversores. Sin embargo, la presión estaba cobrando su precio. Durante las noches siguientes, se encontró despertando en medio de preocupaciones, perdido en pensamientos sobre cómo conseguir apoyo. Las horas se arrastraban, y en su mente, la imagen de los niños jugando en el barrio lo atormentaba. Recordaba los rostros felices, pero también las condiciones precarias en las que vivían. La culpa comenzó a consumir su mente. Se preguntaba si realmente tendría el valor de enfrentar la adversidad que su propia vida de privilegios había creado.
Esa noche, mientras miraba por la ventana de la mansión, Javier sintió la presencia de Sofía a su lado. Ella lo observaba, la preocupación evidente en su mirada. «No estás bien, ¿verdad?» «Conozco esa mirada de preocupación», dijo ella suavemente, tratando de romper el silencio que lo envolvía. «Solo estoy pensando», comenzó él, pero su voz falló. Se volvió hacia ella, los ojos llenos de vulnerabilidad. «¿Qué se espera de mí? Estoy en un punto crucial y siento que estoy perdiendo el control». Sofía cruzó los brazos, inclinándose levemente hacia adelante. «Eres más fuerte de lo que piensas, Javier. Si hay alguien que puede hacer que esto suceda, eres tú. Solo necesitas creer más en ti mismo. La comunidad te necesita, y tu madre también». La mención de doña Isabel hizo que el corazón de Javier se apretara. Sabía que su madre siempre había creído en él, pero la presión de sus expectativas parecía cada vez más pesada. ¿Y si fallo? ¿Y si todo esto es en vano?, cuestionó, la frustración desbordando su voz. «No sabrás hasta que lo intentes. Y no estás solo en esto. Vas a necesitar apoyo, no solo financiero, sino emocional. Tienes personas a tu alrededor que desean verte tener éxito, y eso incluye a la comunidad que quieres ayudar», respondió Sofía, la determinación en su voz trayendo un soplo de esperanza. Javier la miró, la luz de la ciudad reflejándose en sus ojos, y sintió una ola de gratitud. Sabía que necesitaba más que solo apoyo financiero, necesitaba un propósito renovado. «Tienes razón, necesito encontrar la fuerza dentro de mí. Esto no es solo sobre mí, es sobre todos nosotros». La conversación con Sofía plantó una semilla de esperanza en su corazón, pero la sombra de la duda aún lo seguía. Se sentó a la mesa, rodeado de papeles, gráficos y planes, pero con cada trazo que hacía, el peso de la responsabilidad se volvía más intenso. Las noches sin dormir se convirtieron en una carga, pero la determinación de hacer la diferencia por la comunidad comenzaba a brillar, aunque de forma tímida. Javier estaba en su oficina, rodeado de documentos y gráficos sobre el proyecto de vivienda, cuando el tono de su celular lo sobresaltó. Era Carlos, su amigo de infancia, y el tono de urgencia en su voz hizo que su corazón se acelerara de inmediato. «Javier, tienes que volver a casa. Es sobre tu madre», dijo Carlos, la preocupación transpareciendo en cada palabra. Sin pensarlo 2 veces, Javier tomó las llaves del coche y salió disparado. El tráfico parecía un obstáculo interminable, pero la imagen de doña Isabel debilitada se instaló en su mente, dejándolo inquieto. No podía imaginar perder a la única persona que siempre lo apoyó, que, a pesar de todas las adversidades, siempre había mantenido la fe en su potencial. Cuando finalmente llegó a la mansión, su corazón latía descompasado. Al entrar, la casa, que antes resonaba con risas y conversaciones alegres, parecía extrañamente silenciosa. La luz suave del atardecer entraba por las ventanas, iluminando el rostro de doña Isabel, que estaba acostada en el sofá, envuelta en mantas. Ella parecía tan frágil, tan diferente de la mujer fuerte que siempre había conocido. Javier se acercó, su voz temblando al preguntar: «Mamá, ¿qué pasó?». Doña Isabel abrió los ojos lentamente, una débil sonrisa formándose en sus labios. «Ah, hijo, no te preocupes, solo es un resfriado fuerte», respondió, tratando de calmarlo. Pero Javier sabía que no era solo eso. La palidez de su piel y la debilidad en su tono de voz decían lo contrario. Se sentó a su lado, sosteniendo su mano, que ahora parecía tan pequeña en las suyas. «No puedo perderte ahora, mamá», dijo él, la voz embargada por la emoción. «Siempre has sido mi apoyo, mi todo». Ella miró en sus ojos, sus propios ojos brillando con una profunda tristeza. «Nunca me perderás, Javier. Siempre estaré contigo, en todo lo que hagas», respondió, la firmeza en su voz contrastando con la fragilidad de su cuerpo. Esa afirmación trajo un pequeño alivio, pero la urgencia de la situación aún flotaba en el aire. Javier no podía dejar de pensar en lo que pasaría si algo peor le sucedía. «Voy a cuidar de ti, mamá. Haré todo lo que sea necesario», prometió, la determinación creciendo en su corazón. «Necesito que te pongas bien. No puedo continuar con este proyecto sin ti a mi lado». Doña Isabel sonrió levemente, pero su mirada se tornó más seria. «Hijo, la vida es un viaje lleno de desafíos. Necesitas aprender a enfrentar esos desafíos,
Incluso cuando las cosas parecen difíciles, aquellas palabras sonaron como un eco de lo que siempre le había enseñado, pero ahora, en medio de la fragilidad, parecían tener un peso aún mayor. Mientras conversaban, Javier comenzó a reflexionar sobre todo lo que había sucedido en su vida hasta ese momento. Recordaba las noches en las que trabajaba hasta tarde, los compromisos sociales y las fiestas lujosas, pero nada de eso parecía tener significado frente a la fragilidad de la vida que su madre representaba en ese momento. «Mamá, estoy intentando cambiar todo esto. Estoy intentando hacer algo que realmente importe», dijo, su voz casi un susurro. Doña Isabel apretó su mano, tratando de transmitir fuerza. «Siempre he creído en ti, Javier. Ahora es el momento de que creas en ti mismo y en lo que puedes hacer por los demás. Tu verdadera riqueza está en cómo usas lo que tienes para ayudar a aquellos que lo necesitan». Esas palabras resonaron profundamente en Javier. Miró a su madre, dándose cuenta de que su fragilidad solo reforzaba la urgencia de su misión. Necesitaba actuar, no solo por su madre, sino por todas aquellas personas que dependían de él. Y mientras doña Isabel cerraba los ojos para descansar, Javier hizo una promesa silenciosa a sí mismo. No dejaría que la jornada que había comenzado semanas atrás terminara en vano. Haría lo que fuera necesario para honrar el legado de su madre y traer esperanza a la comunidad que siempre había amado. Javier caminaba entre los cimientos de lo que un día sería el complejo habitacional que tanto deseaba. El sonido de las herramientas y el murmullo de los trabajadores resonaban a su alrededor, pero su mente estaba distante, sumida en preocupaciones que parecían cada vez más pesadas. El proyecto estaba avanzando, pero la presión por garantizar que todo se realizara adecuadamente lo consumía de una manera que no había previsto. Al mismo tiempo, la relación con Carlos, su amigo de infancia, que se había convertido en uno de los principales colaboradores del proyecto, se estaba volviendo cada vez más tensa. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina improvisada en el lugar de la obra, Javier recibió una llamada anónima que cambiaría todo. La voz del otro lado de la línea era grave y cautelosa. «Javier, necesitas saber que Carlos está desviando fondos del proyecto. No puedo identificarme, pero es cierto. Debes investigar». El corazón de Javier disparó. Nunca había imaginado que Carlos, alguien que conocía desde la infancia, pudiera hacer algo así. Sintiendo un nudo en el estómago, Javier decidió confrontarlo. La escena se desarrolló en la oficina de la obra, un espacio pequeño y abarrotado, lleno de papeles y planos. Carlos entró, con una sonrisa en el rostro, como si nada estuviera sucediendo. Javier, sin embargo, no compartía su buen humor. «Carlos», comenzó con la voz tensa, «necesitamos hablar». Carlos se acomodó en la silla opuesta, aún sonriendo. «Claro, amigo. ¿Sobre qué quieres hablar? ¿El progreso del proyecto? ¿Sobre lo que has estado haciendo con el dinero?», disparó Javier, sin rodeos. La expresión de Carlos cambió instantáneamente. Su sonrisa se desvaneció. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, estrechando los ojos. «Recibí información de que estás desviando fondos. No soy un ingenuo, Carlos. Confié en ti». Javier se levantó, su frustración desbordándose. Carlos se rió, pero no era una risa de alegría. Era una risa de desdén. «¿Realmente crees que puedes acusarme así, sin pruebas? Mira a tu alrededor, Javier. ¿Nunca te importó esto hasta ahora? ¿Crees que puedes entrar y salir cuando quieras? ¿Como si fueras el salvador de la comunidad?» Javier sintió un frío en el estómago. Las palabras de Carlos lo golpearon como un puñetazo. «Estoy aquí porque quiero hacer una diferencia. No se trata solo del dinero. Se trata de las vidas que estamos cambiando». Carlos se levantó, ahora con una postura desafiante. «¿Y piensas que eso es suficiente? Estás tan perdido en tu propia narrativa que no te das cuenta de que todo esto es solo una fachada. La gente no quiere ayuda, quiere dinero. Y tú, mi amigo, estás a punto de perderlo todo. Has traicionado la confianza de todos», replicó Javier, con voz firme ahora. «Fui yo quien te trajo a este proyecto. ¿Y ahora me dices que intentas sabotear todo lo que hemos construido? ¿Por qué, Carlos? ¿Para tu propio beneficio?» Carlos cruzó los brazos, con un aire de superioridad estampado en su rostro. «Porque no perteneces a este lugar, Javier. Nunca has pertenecido, y nunca pertenecerás». Javier sintió una ola de rabia, pero también una profunda tristeza.
Conocía al Carlos que soñaba con cambiar el mundo, pero había perdido a ese Carlos ante la avaricia y la desilusión. No voy a dejar que hagas esto. Voy a exponer tu traición. La gente necesita saber quién eres realmente. Puedes intentarlo, pero tengo amigos y contactos. ¿Y tú? Solo eres un rico que decidió jugar a ser héroe. Nadie te va a creer, respondió Carlos con un desprecio que cortaba como un cuchillo. Javier respiró hondo, sintiendo la adrenalina pulsar en su cuerpo. No estoy aquí para que me crean aquellos que no me conocen. Estoy aquí para ser un agente de cambio, y no me vas a parar. La tensión entre ellos era palpable, mientras Javier se alejaba, decidido a hacer lo correcto. Carlos todavía estaba allí, pero la amistad que una vez tuvieron ahora parecía un eco distante. Javier sabía que necesitaba actuar rápidamente. No podía permitir que la traición de Carlos arruinara todo por lo que había luchado. La comunidad lo necesitaba más que nunca, y estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara en su camino. La mañana estaba soleada y vibrante, perfecta para la inauguración del nuevo complejo habitacional que Javier había ideado. El clima de expectativa era palpable, y una multitud de residentes se reunía frente al edificio, cuyas paredes recién pintadas reflejaban los colores de la esperanza. Javier estaba nervioso, miraba a su alrededor, observando las expresiones en los rostros de las personas que, durante tanto tiempo, habían soñado con cambios que ahora se volvían realidad. Los niños jugaban en las cercanías, corriendo y riendo, mientras los adultos conversaban animadamente sobre lo que aquel proyecto significaba para todos. Doña Isabel, recuperada y llena de vida, estaba a su lado, sosteniendo las tijeras para el corte de la cinta inaugural. El corazón de Javier se llenaba de alegría al verla tan fuerte, y pensó en cómo aquella ceremonia no era solo una celebración de un edificio, sino de todo lo que habían superado juntos. Sabía que ese momento era, en realidad, una consagración del amor y del sacrificio de su madre, que siempre creyó que él podía hacer la diferencia. «Hijo mío», dijo doña Isabel, mirándolo a los ojos, «hoy eres más rico de lo que jamás has sido. No solo estás construyendo casas, sino una nueva vida para estas personas». Su voz era suave, pero cargada de emoción. Javier sintió una ola de gratitud por tener una madre tan sabia y amorosa, alguien que siempre lo había guiado incluso en momentos de duda. «Solo hice lo que debía haber hecho desde el principio, madre», respondió Javier, con la mirada fija en el público. «Estas personas merecen un lugar donde puedan vivir con dignidad». Respiró hondo, sintiendo la responsabilidad que lo acompañaba, pero ahora había un nuevo propósito en su vida. La ceremonia comenzó, y el alcalde de la ciudad, un hombre de mediana edad con un semblante serio, subió al escenario. «Hoy, celebramos no solo la inauguración de este complejo habitacional, sino también la fuerza de una comunidad que nunca se rindió», proclamó mirando a Javier. «Gracias al esfuerzo de Javier y de todos los involucrados, estamos creando un futuro mejor para nuestros ciudadanos». Cuando el alcalde terminó, Javier se preparó para hablar. Su corazón latía acelerado, pero sabía que debía compartir su historia. «Cuando regresé a este vecindario, me di cuenta de que no solo había dejado atrás un lugar, sino un pedazo de mí. No comprendía el valor de las conexiones humanas y de la verdadera riqueza que reside en la solidaridad», comenzó, con su voz resonando en la plaza. «Lo que hemos hecho aquí no es solo un proyecto arquitectónico, es un compromiso con cada uno de ustedes». La multitud lo escuchaba atentamente, y él podía sentir la esperanza creciendo entre ellos. «Cometí errores, y sé que la confianza debe ser ganada, pero estoy aquí para trabajar a su lado, para asegurarme de que este espacio sea un hogar, un lugar de crecimiento y unión». Tras sus palabras, fue el turno de doña Isabel de subir al escenario, y el público la aplaudió calurosamente. Se acercó a la cinta, que simbolizaba la inauguración del complejo. Con una sonrisa radiante y lágrimas de alegría en los ojos, dijo: «Este lugar es un testimonio del amor y la lucha. Cada ladrillo aquí representa una historia, una vida. Que este espacio sea siempre un hogar de esperanza y unión». Con las tijeras en mano, doña Isabel cortó la cinta con un gesto firme, y los aplausos se intensificaron. Javier observó la escena, su corazón rebosante de emoción. Vio a los niños correr hacia adentro del complejo,
explorando los nuevos espacios que ahora les pertenecían. Las risas resonaban, y se dio cuenta de que finalmente estaba conectado a su verdadero hogar. Finalmente, siento que estoy en el lugar correcto, le dijo Javier a Sofía, que estaba a su lado con una sonrisa orgullosa. Esto es solo el comienzo. Sí, Javier, respondió ella, mirando a la multitud con esperanza. Y ahora, tienes a toda una comunidad a tu lado. Vamos a construir un futuro juntos. La escena se desarrollaba ante ellos, y Javier sabía que, sin importar los desafíos que vinieran, finalmente había encontrado su propósito.